Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Desde las primeras páginas del Génesis, la historia de la creación ha inspirado asombro, debate y un sinfín de interpretación. En el centro de esa historia está Eva, formada por Dios, colocada en el Edén y llamada la madre de todos los vivientes. Durante siglos ha sido conocida como la primera mujer, la primera esposa, la primera madre. Pero el texto bíblico guarda más de lo que parece a simple vista. Bajo los versículos familiares hay ecos antiguos, pistas lingüísticas y revelaciones teológicas que desafían nuestras suposiciones y nos invitan a mirar de nuevo. ¿Por qué hay dos relatos de la creación, uno que describe al hombre y la mujer creados juntos, y otro que muestra a la mujer formada a partir del hombre? ¿Por qué la Biblia nombra a Eva como la madre de todos los vivientes, pero no dice nada sobre la misteriosa mujer que se convirtió en esposa de Caín? ¿Y qué hay de la antigua tradición judía sobre Lilith, una mujer que, según se dice, fue creada antes que Eva y que desapareció del Edén y de la historia? Este video no trata de desacreditar las escrituras, sino de descubrir su profundidad. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en la escritura y en el lenguaje antiguo para revelar secretos sobre Eva, el jardín y la posibilidad de que hubiera otra mujer antes que ella. Quédate con nosotros hasta el final para un giro que podría cambiar para siempre la manera en que lees la Biblia. Comencemos. Empecemos con lo que la mayoría de nosotros ha aprendido desde la escuela dominical, que Eva fue la primera mujer hecha a mano por Dios para ser compañera de Adán. Esta comprensión proviene principalmente del segundo capítulo de Génesis, que ofrece una imagen personal y detallada de su creación. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22 dice: Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto a menudo se conoce como la primera cirugía divina, un momento en el que Dios, en una acción íntima y creativa, forma a la mujer no del polvo de la tierra como Adán, sino del mismo Adán. Esto sugiere conexión, unidad y una profunda asociación. Luego, apenas un capítulo después, se le da un nombre. Génesis capítulo 3, versículo 20 dice: El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todos los vivientes. El nombre hebreo, Eva, Javá, proviene de la raíz que significa vida o viviente. Ella no es solo una compañera, es el comienzo de la descendencia humana. El nombre en sí mismo es profundamente simbólico. Eva se convierte en representante de todas las generaciones futuras. Muchos toman esto como prueba indiscutible de que fue la primera mujer creada. Entonces, según la visión tradicional, el orden es claro. Adán es formado primero del polvo de la tierra. Dios lo coloca en el jardín del Edén. Dios observa que no es bueno que el hombre esté solo, y así la mujer es creada Eva. Se la presenta no solo como una ayuda, sino como alguien tomada del propio cuerpo de Adán, un reflejo de su propia naturaleza. Génesis capítulo 2, versículo 23 captura la reacción de Adán. Esto es: ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Esta exclamación poética constituye las primeras palabras humanas registradas en las Escrituras, un reconocimiento gozoso de semejanza, de identidad compartida, de unidad. Es un momento poderoso de conexión. Para muchos creyentes esto lo confirma. Eva es la primera mujer, sin debate.
Pero aquí está el asunto. La Biblia no termina ahí. De hecho, ni siquiera comienza ahí. Antes de que conozcamos a Eva, hay otro relato de la creación. Uno que no describe solo a Adán y Eva, sino a la humanidad en su totalidad, tanto varón como hembra creados juntos, a imagen de Dios. Entonces, ¿podría ser que la historia de Eva en Génesis, capítulo 2, sea solo una parte del panorama? Retrocedamos y observemos más de cerca el capítulo 1 de Génesis. Si queremos comprender verdaderamente la identidad de Eva, y si en realidad fue la primera mujer, necesitamos hacer una pausa y examinar los dos relatos de la creación en el libro del Génesis. A primera vista parece simple, pero al mirar con atención surge algo fascinante. Comencemos con Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al ser humano a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la creación se describe como un acto simultáneo. Varón y hembra son creados juntos, ambos a imagen de Dios. No se menciona el polvo, ni cirugía, ni costilla. Este primer capítulo es ordenado, estructurado y poético. Sigue una secuencia rítmica, 6 días de creación, terminando con la creación de la humanidad en el día sexto. Presenta una visión universal de la creación grandiosa, cósmica y completa. Pero entonces sucede algo inesperado. En el capítulo 2 de Génesis, el tono cambia drásticamente. La creación del hombre precede a las plantas y a los animales. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, Génesis capítulo 2, versículo 7. Lo coloca en un jardín llamado Edén. Luego crea animales como posibles compañeros. Solo después de que ninguno resulta adecuado, Dios crea a la mujer a partir del costado del hombre. Este segundo relato no es poético ni universal, es personal y centrado en la narrativa. No se enfoca en el cosmos, sino en las relaciones entre el hombre, la mujer y Dios. La contradicción o tensión entre estos relatos ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. ¿Fueron dos historias diferentes entretejidas? ¿O está Génesis presentando dos capas de verdad, una cósmica, otra íntima? Los antiguos intérpretes judíos también notaron esto. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. This is an ad. I hate ads! An ad for crisp, refreshing Angry Orchard hard cider. That is refreshing. An ad that interrupted your podcast. I hate being interrupted! To remind you to stop being angry at me and crack open an Angry Orchard. That's a good idea. Don't get angry! Get Orchard. Angry Orchard Cider Company, LLC. AngryOrchard.com. Please drink responsibly. Angry Orchard is a hard cider with other natural flavors. Algunos rabinos tempranos en el Talmud y el Midrash propusieron que Génesis 1 y Génesis 2 describen dos actos distintos de creación. Algunos incluso se preguntaron, ¿pudo haber existido una primera mujer creada en Génesis 1 y otra, Eva, en Génesis 2? Y ahí es donde el misterio se profundiza. Según ciertas tradiciones rabínicas, especialmente en el folclore judío medieval, hubo en efecto una mujer antes de Eva. Su nombre, Lilith. ¿Quién fue Lilith? La idea de Lilith no proviene directamente de Génesis, sino de textos posbíblicos como el alfabeto de Ben Sira, escrito alrededor de los siglos VIII a X después de Cristo. En este texto, Lilith es descrita como la primera mujer creada del mismo polvo que Adán al mismo tiempo. Pero ella se negó a someterse a él, declarando que eran iguales. Según la leyenda, Lilith abandonó el jardín en lugar de ser dominada, huyó, y Dios creó a Eva para reemplazarla, alguien formada no de la tierra, sino del propio cuerpo de Adán, representando unidad y sumisión. Algunos rabinos vieron esto como una forma de reconciliar Génesis 1 y Génesis 2. Lilith fue la mujer de Génesis 1. Eva fue la mujer de Génesis 2. Ahora podrías preguntarte, espera,
Si esto es cierto, ¿dónde está Lilith en la Biblia? Curiosamente, hay una aparición misteriosa posiblemente en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 34, versículo 14 dice: Las fieras del desierto se encontrarán con hienas, el sátiro gritará a su compañero. Allí también Lilith hallará reposo, y para sí encontrará un lugar de descanso. La palabra hebrea es Lilith, Lailit, traducida en algunas versiones como criatura nocturna o lechuza chillona. Los estudiosos debaten su significado, pero muchos coinciden en que podría referirse a la misma figura mitológica. Con el tiempo, Lilith se convirtió en símbolo de rebeldía, independencia y lo femenino indómito. En tradiciones ocultistas posteriores, fue retratada como una demonio femenina, pero originalmente pudo haber representado otra cosa, una mujer igual a Adán. Entonces, ¿qué significa todo esto? Podría ser que Génesis esté insinuando silenciosamente, de forma indirecta, una historia de la creación más profunda y con más capas. Un relato no solo de una mujer creada después del hombre, sino tal vez de una anterior, cuya historia fue excluida del canon. Vamos más a fondo. En la siguiente parte, observaremos lo que el hebreo original nos dice, y cómo unas pocas palabras clave podrían contener la clave de este misterio. Ahora llegamos a una de las figuras más controvertidas e intrigantes relacionadas con la historia del origen humano, Lilith. Su nombre no aparece en el libro del Génesis, pero su presencia es muy significativa en el folclore judío, los escritos místicos y siglos de especulación teológica. Entonces, ¿quién fue ella? ¿Un mito? ¿Un demonio? ¿O una parte olvidada de la historia original de la creación? El relato más conocido de Lilith proviene de un texto judío llamado el Alfabeto de Ben Sira, probablemente escrito entre los siglos VIII y X después de Cristo. Aunque no forma parte de la Biblia, intenta explicar las contradicciones entre los relatos de la creación en Génesis 1 y Génesis 2, presentando a Lilith como la primera esposa de Adán. Según este relato, cuando Dios creó a Adán, también creó a Lilith del polvo de la tierra tal como había creado a Adán. Pero cuando intentaron vivir juntos, Lilith se negó a yacer debajo de Adán. Somos iguales, dijo, ambos fuimos creados de la tierra. La historia continúa. Lilith, rehusándose a someterse, pronuncia el nombre divino de Dios, símbolo de poder espiritual y autonomía, y huye del Edén. Ella elige el exilio antes que la desigualdad. En el relato, Dios envía ángeles para traerla de vuelta, pero ella se niega y se crea una nueva mujer, Eva, a partir de la costilla de Adán, como una compañera más, sumisa. La historia de Lilith ha sido vista muchas veces de forma simbólica, como personificación de la independencia femenina, como un desafío al dominio masculino, o incluso como una advertencia contra la rebeldía. Pero algunos estudiosos sugieren que su historia podría estar enraizada en una tradición mucho más antigua, un recuerdo de una creación perdida. Hubo tal vez un intento anterior de asociación entre hombre y mujer, uno que terminó en división en lugar de unidad. Curiosamente, Lilith sí aparece en la Biblia hebrea, aunque solo una vez, y no en el Génesis. Isaías, capítulo 34, versículo 14 dice: Las fieras del desierto se encontrarán con hienas, y los demonios cabras se llamarán unos a otros. Allí también Lilith hallará reposo, y encontrará un lugar para descansar. El texto hebreo dice literalmente, Lilith, Lel-il-it. La mayoría de las traducciones modernas de la Biblia lo traducen como criatura nocturna, lechuza chillona o monstruo de la noche. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy.
See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off primetime deals and free professional installation. Rules and restrictions apply. Pero en la tradición hebrea, no se trata de un simple animal nocturno. Lilith se creía que era un espíritu femenino que habitaba la noche, a menudo asociada con el desierto, el peligro y el ámbito espiritual. En la mitología mesopotámica, de la cual los hebreos tendrían conocimiento cultural, también existían demonios femeninos llamados Lilitu, conocidos por rondar la noche. Entonces, ¿con qué estamos tratando realmente aquí? Muchos estudiosos argumentan que Lilith es pura mitología, una figura folclórica insertada posteriormente en el misticismo judío y en enseñanzas morales, pero otros proponen algo más intrigante. ¿Podría Lilith ser un remanente de una versión anterior del relato del Génesis, una que alguna vez circuló oralmente o en escritos perdidos? ¿Podría ser un personaje olvidado o alguien que estuvo en Génesis capítulo 1, creada como igual, pero luego eliminada, reemplazada y cuya historia fue borrada del canon? Lilith no termina con el alfabeto de Ben Sira. También aparece en el Zohar, texto cabalístico judío, donde es descrita como una seductora o figura demoníaca. Textos gnósticos, donde a veces toma roles de poder, sabiduría o rebelión cósmica. La demonología cristiana medieval, donde se convierte en símbolo de lujuria y tentación, pero originalmente puede que no haya sido malvada en absoluto, puede que haya sido igual, independiente, demasiado fuerte para el mundo que Adán habitaba. Y eso plantea la gran pregunta: ¿fue Lilith simplemente un cuento de advertencia? ¿O pudo haber sido la primera mujer la que fue creada al lado de Adán, y luego perdida en el tiempo? Para descubrir la verdad oculta en el Génesis no podemos depender solamente de traducciones al inglés. Necesitamos volver al hebreo original, porque a veces una sola palabra, una sílaba puede cambiar por completo el significado de un pasaje. Comencemos desde el principio. Génesis, capítulo 1. Versículo 27 dice: y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la palabra traducida como hombre es Adam, pero en hebreo no es solo un nombre, puede significar humanidad, género humano o el ser humano en sentido general. De hecho, muchos estudiosos argumentan que en este contexto Adam se refiere a un ser humano sin género definido, no necesariamente varón solo humano. Entonces, cuando el versículo dice varón y hembra los creó, USA las palabras zakar para varón y nekeva para hembra. Estas son palabras biológicas binarias utilizadas en otras partes de las escrituras tanto para animales como para humanos. Describen anatomía, no identidad ni jerarquía, y lo más importante, aparecen juntas, en el mismo momento, en unidad. Esto implica claramente que tanto varón como hembra fueron creados al mismo tiempo en Génesis capítulo 1, iguales en imagen, iguales en dignidad, iguales en origen. Ahora compáralo con Génesis capítulo 2. Aquí es donde se vuelve fascinante. En Génesis capítulo 2, versículo 7 leemos: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí, nuevamente se usa la palabra Adam, pero ahora en un contexto más específico y orientado hacia lo masculino. Y la palabra tierra, en hebreo es Adamá, Edemí, a la forma femenina de la misma raíz. Así que Adán el hombre es literalmente formado de la tierra, la madre, suelo, lo cual sugiere tanto corporeidad como mortalidad. Del polvo vino él. Luego, más adelante, en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22, leemos lo siguiente: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Pero aquí está la clave. La palabra hebrea traducida como costilla es tselá, y esta palabra no significa únicamente costilla.
De hecho, en otras partes de la Biblia se usa para describir el costado del arca del pacto, Éxodo, capítulo 25, versículo 12, el costado de una montaña, las cámaras laterales del templo. Entonces, ¿y si Dios no simplemente quitó un solo hueso costal, sino que tomó un lado completo, una mitad entera de Adán? Eso implicaría algo más profundo, no una mujer hecha de un fragmento pequeño y pasivo del hombre, sino un ser separado de la misma esencia igual en todos los sentidos. Una división de un solo ser en dos. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice Adán en Génesis capítulo 2, versículo 23. No una parte menor, no un ser secundario, sino un reflejo de sí mismo. Ahora reconsideremos Génesis capítulo 1. Si Génesis capítulo 2 nos da una división simbólica de un ser en dos, entonces Génesis capítulo 1 podría estar describiendo la forma original. Un ser humano completo, no dividido, creado varón y hembra a imagen de Dios. Algunos místicos judíos incluso interpretaron esto como que el primer humano, Adán, fue originalmente un ser andrógino, que encarnaba tanto rasgos masculinos como femeninos. Más adelante, ese ser fue dividido para formar dos personas distintas, y eso nos lleva de nuevo al misterio. Si Génesis 1 describe la creación de varón y hembra juntos, ¿quién es esa primera mujer? The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Es Eva, la que fue formada del costado de Adán, o alguien anterior, creada del mismo polvo en el mismo momento. ¿Pudo Lilith u otro ser sin nombre haber existido en Génesis capítulo 1 y luego ser reemplazada en Génesis capítulo 2? Este matiz lingüístico es fácil de pasar por alto en inglés, pero en hebreo las palabras mismas abren la puerta a una historia antigua y con múltiples capas. Una historia que sugiere que Eva quizá no fue la única mujer, ni siquiera la primera. Ahora pasemos a la historia y la teología para ver cómo los primeros intérpretes lidiaron con estos misterios y cómo la Iglesia intentó dar sentido a los dos relatos de la creación. El misterio de la identidad de Eva no solo provocó debate en tiempos modernos, también cautivó profundamente a los padres de la Iglesia, teólogos judíos e incluso antiguos movimientos heréticos. Ellos también lucharon con los relatos duales de la creación en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Creó Dios a la humanidad en un solo acto? ¿O se trata de dos eventos separados, uno espiritual, otro físico? Exploremos cómo este enigma resonó a lo largo de siglos de teología e historia de la Iglesia. Una de las voces más influyentes del pensamiento cristiano primitivo fue Agustín de Hipona, escribiendo en los siglos IV y V después de Cristo. Agustín propuso una interpretación de dos niveles. Génesis capítulo 1, decía él, describe la creación del alma o la naturaleza humana, un acto espiritual e invisible. Génesis capítulo 2, en cambio, ofrece un relato físico histórico, detallando cómo fueron formados los primeros seres humanos en tiempo y espacio. En su obra El significado literal del Génesis, Agustín argumentó que estos dos capítulos no eran contradictorios, sino complementarios. Lo que se dice figuradamente en una parte puede explicarse de manera más literal en otra.
En otras palabras, Génesis capítulo 1 puede mostrarnos lo que somos a imagen de Dios, mientras que Génesis capítulo 2 nos muestra cómo llegamos a ser en carne. Otros teólogos antiguos tenían perspectivas diferentes. Orígenes creía que el ser humano original era un ser espiritual, revestido de carne más tarde debido a la caída, una idea que se acerca al pensamiento gnóstico. Ireneo, en contraste, defendía la unidad de los relatos, enfatizando que Eva fue en verdad la primera mujer, formada específicamente para el plan redentor de Dios. Pero incluso dentro de la ortodoxia había espacio para el debate. Algunos pensadores especulaban que la referencia de Génesis capítulo 1 a varón y hembra podría no referirse específicamente a Adán y Eva, sino a la humanidad en un sentido más amplio. Podría ser que hubo otros creados que no fueron registrados en Génesis capítulo 2. Ahora, entremos en un terreno más controvertido. Algunas sectas cristianas primitivas conocidas como gnósticas tenían puntos de vista radicalmente distintos. Estos grupos creían en un conocimiento secreto, gnosis, que revelaba verdades ocultas detrás de las escrituras. En el apócrifo de Juan, un evangelio gnóstico del siglo II encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi, leemos sobre múltiples Evas. Una es una Eva espiritual, criada en los reinos superiores pura, radiante y divina. La otra es una Eva física, hecha para el mundo material sujeta al sufrimiento y la corrupción. En esta visión, la Eva física era una especie de copia imperfecta, un recipiente para el alma. Estos escritos no fueron aceptados por la iglesia predominante y fueron calificados como heréticos, pero muestran cuán profundamente reflexionaban los creyentes antiguos sobre la complejidad del relato del Génesis. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Si la iglesia primitiva debatió estas preguntas, si el folclore judío hablaba de una mujer anterior a Eva, si los textos gnósticos imaginaban más de una Eva, entonces tal vez la idea de que Eva no fue la única mujer, ni siquiera la primera, no sea tan radical como podría parecer. Sí, desafía las lecturas tradicionales, sí pone a prueba nuestras suposiciones, pero es herético, no necesariamente. Veamos de nuevo el propio texto. Génesis, capítulo 3, versículo 20 dice: Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella sería madre de todos los vivientes. Este versículo es fundamental para quienes insisten en que Eva fue la primera y única mujer. Pero miremos más de cerca. La palabra vivientes en hebreo es chai, un término amplio que significa vida, vivo, o los que viven. No dice que Eva fue madre de todos los seres creados, ni de todos los humanos, ni siquiera de todas las almas. Dice que sería madre de todos los vivientes. ¿Podría eso significar todos los vivientes dentro de la línea del pacto? ¿Todos los que llevan el aliento de vida espiritual? ¿O simplemente todos los descendientes de su unión con Adán? Y en contraste, pudieron haber existido otras líneas, otros seres, otras mujeres, no incluidas en la historia del pacto relatada en Génesis. Esto abre una poderosa pregunta teológica. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Y si Eva no fue la primera mujer jamás creada, sino la primera mujer en la línea del plan redentor de Dios, la primera cuyos descendientes conducirían a Noé, a Abraham, a David y, en última instancia, a Jesucristo.
El misterio de Eva no es solo una cuestión de historia, es una cuestión de propósito. Ahora profundicemos aún más en el curioso caso de la esposa de Caín, y las personas extrañas fuera del Edén podrían ser los restos de una creación olvidada. ¿Qué pasaría si Adán y Eva no hubieran sido los primeros seres humanos en caminar sobre la tierra, sino más bien los primeros de un nuevo comienzo? A lo largo de la historia, algunos eruditos y teólogos cristianos han propuesto una teoría audaz, que antes de la creación de Adán y Eva descrita en Génesis capítulo 2, pudo haber existido otra humanidad, una raza preadámica, seres creados en Génesis capítulo 1, que vivieron, se movieron y llenaron la tierra, antes de que el Edén fuera siquiera plantado. Esta idea suele estar vinculada con lo que se llama la teoría del vacío, la creencia de que hay un vacío cronológico entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2. Veámoslo. Génesis capítulo 1 versículos 1 al 2 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algunos interpretan esto como que algo existía antes de que la tierra quedara desordenada y vacía, que un mundo anterior pudo haber caído en ruina posiblemente debido a una rebelión en el cielo o a un juicio divino. Entonces, desde Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante se describe una recreación o una nueva fase de creación. Desde esta perspectiva, Adán y Eva no fueron los primeros humanos jamás creados, sino los primeros de una nueva humanidad pactal en un mundo restaurado. Ahora consideremos lo que Dios dice en Génesis capítulo 1 versículo 28, hablando al varón y la hembra creados en Génesis capítulo 1, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este mandato presupone algunas cosas: que la tierra ya está lista para ser habitada, que hay lugares a donde ir, tierras que llenar, y potencialmente que otros ya podrían estar presentes. Pero cuando pasamos a Génesis capítulo 2, Adán es colocado en una ubicación específica, el jardín del Edén. El Edén no es toda la tierra, es un espacio sagrado, una zona protegida. Entonces, si Adán y Eva fueron colocados en el Edén, ¿significa eso que existía un mundo afuera, ya existente, ya habitado? Sigamos ese hilo. Después de que Caín mata a Abel, es maldecido y desterrado hacia el oriente del Edén. Génesis capítulo 4 versículos 16 al 17 dice: Y salió Caín de delante del Señor, y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Espera un momento. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Si las únicas personas creadas hasta ese momento eran Adán, Eva y sus dos hijos Caín y Abel, entonces, ¿quién era esta mujer? La Biblia nunca dice que fuera su hermana. De hecho, el texto no menciona el nacimiento de hijas hasta más adelante, en Génesis capítulo 5, versículo 4. Así que la esposa de Caín simplemente aparece misteriosamente ya presente en una tierra fuera del Edén, un lugar llamado Nod, que significa vagabundeo o exilio. Pudo haber sido la esposa de Caín parte de otro grupo descendientes de la creación de Génesis capítulo 1, un pueblo que no proviene de la línea de Adán. Esta pregunta ha generado debate durante siglos. Algunos estudiosos argumentan que Caín debió casarse con una hermana o sobrina nacida más adelante y no mencionada de inmediato. Pero otros sugieren la presencia de otra población, seres creados en Génesis capítulo 1. Incluso Josefo, el historiador judío del siglo I, reconoció que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, aunque la cuestión del momento y el orden sigue siendo difusa. Entonces, ¿y si Génesis capítulo 1 describe la creación de una humanidad temprana y sin nombre, y Génesis capítulo 2 se enfoca en una creación especial, Adán y Eva, formados no solo para sobrevivir, sino para tener una relación de pacto con Dios? Hay más indicios. En Génesis capítulo 6 versículos 1 al 2 leemos: Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Quiénes son estas hijas de los hombres? ¿Podría esto señalar dos líneas diferentes, dos orígenes distintos? Una línea proveniente de Adán y Eva,
y otra de aquellos creados antes, ahora entrelazándose. Es un texto difícil y misterioso, pero demuestra que la Biblia no guarda silencio sobre la presencia de otros seres. Entonces, aquí está la pregunta: si hubo otras personas fuera del Edén, creadas antes que Adán y Eva, ¿qué les sucedió? Fueron simplemente omitidos de la narrativa bíblica, porque la Biblia se enfoca en la línea del pacto, aquellos de quienes vendrían Israel, y en última instancia Jesús. ¿Fue Eva verdaderamente la primera mujer de todos los tiempos? As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. O la primera mujer elegida en la historia divina de redención. Exploremos esta idea más a fondo mientras ahora nos preguntamos si la singularidad de Eva no radicaba en el momento de su creación, sino en su llamada. Y si el misterio de Eva no se trata de cuándo fue creada, sino de por qué. Y si todo este tiempo hemos estado haciendo la pregunta equivocada, en lugar de debatir, ¿fue Eva la primera mujer jamás creada? Tal vez la pregunta más precisa y espiritualmente significativa sea, ¿fue Eva la primera mujer en el plan pactal de Dios? Imaginemos esto. Eva fue la primera mujer en la línea de la fe la que Dios eligió para portar las generaciones que conducirían a Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David y, en última instancia, Jesucristo. Ella es, en ese sentido, la madre de todos los vivientes, no necesariamente de toda la humanidad biológica, sino de todos los que están vivos en la historia de la redención. Al mismo tiempo, pudo haber otros antes que ella o junto a ella, otros hombres y mujeres creados por Dios, que vivieron fuera del Edén, que se multiplicaron, vagaron, construyeron ciudades y se desvanecieron en el fondo de la historia. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios dice al varón y la hembra que creó, «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla». Ahora piensa en esto detenidamente. Dios no dice llenad el jardín, dice llenad la tierra, una tierra que ya existía, ya formada, llena de océanos, ríos, vegetación y criaturas. Esto no es un vacío, es un escenario preparado para la habitación humana. Así que, si Adán y Eva fueron colocados en el Edén solo en Génesis capítulo 2, y si Dios les ordenó llenar la tierra, ¿quién o qué ya estaba allí fuera? Podría ser que otros ya hubieran comenzado a llenarla. ¿Estaba la humanidad ya desplegándose antes de que Dios introdujera a su pareja escogida en su jardín sagrado? Volvamos a Génesis capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella sería madre de todos los vivientes. Hemos escuchado este versículo incontables veces, pero hagamos una pausa. ¿Qué significa todos los vivientes? Toda la vida biológica en la tierra, todos los seres humanos jamás creados, o todos aquellos espiritualmente vivos, conectados al plan redentor de Dios. En hebreo, la palabra para vivientes es chai, jahi, la misma raíz que se usa en nombres como Eva, Chavá y el Chaim, a la vida. Denota vitalidad, continuidad y legado pactal. Puede que no se refiera a cada ser que respira, sino a cada alma que participa en la historia divina. Así, Eva se convierte en madre, no porque fue la primera en existir, sino porque fue la primera en portar el testigo espiritual del destino humano.
Este patrón no es exclusivo de Eva. De hecho, está entretejido a lo largo de toda la Biblia. Dios eligió a Abraham de entre muchas naciones. Eligió a Jacob, no a Esaú. Eligió a Israel, no a Egipto, ni a Asiria, ni a Babilonia. Eligió a María entre todas las mujeres para dar a luz al Mesías. Dios siempre ha elegido una línea no porque no existieran otras, sino porque tenía un propósito específico. Entonces, ¿podría ser lo mismo con Eva? Ella no fue la primera mujer biológicamente, fue la primera mujer a quien la Biblia sigue porque sus descendientes darían forma a la historia espiritual del mundo. Si esto es cierto, entonces el relato de Génesis no es una línea de tiempo literal de todos los orígenes humanos, sino una narrativa enfocada en el plan progresivo de Dios. No es la historia completa de cada persona jamás creada. Es la historia del origen del Mesías, el camino que conduce a Jesús. Y por eso la Biblia no nombra a la esposa de Caín, por eso no detalla a otras personas fuera del Edén, porque el enfoque no está en todos, está en la línea de la promesa. Así que tal vez Eva no fue la primera mujer de la historia, pero fue la primera que importó en la historia más grande de Dios, la historia que termina en una cruz y comienza de nuevo en una tumba vacía. Entonces, ¿fue Eva realmente la primera mujer? Después de todo lo que hemos explorado el texto hebreo, los dos relatos de la creación, la leyenda de Lilith, la misteriosa esposa de Caín, y la reflexión teológica de los primeros pensadores de la Iglesia, la respuesta podría ser más compleja de lo que jamás imaginamos. La Biblia parece sugerir que en Génesis capítulo 1 una mujer y un hombre fueron creados simultáneamente juntos a imagen de Dios. En Génesis capítulo 2, Eva aparece como la mujer formada del costado de Adán, no simplemente como una compañera, sino como el inicio de una línea de pacto, un linaje sagrado que conduce directamente al Mesías. En Génesis capítulo 4, Caín encuentra una esposa. ¿De dónde? El texto no lo dice, pero su presencia implica la existencia de otros fuera del Edén. ¿Qué significa esto? Podría significar que Eva no fue la primera mujer jamás creada, sino la primera mujer elegida para desempeñar un papel central en el drama redentor de Dios. Fue la primera madre de la historia que más importa, la que conduce a Jesús. Y si solo hemos estado leyendo la superficie de la historia, la Biblia no es un registro plano, es una revelación con capas, un misterio divino. Y como hemos visto esta noche, Dios no siempre nos lo revela todo de una vez. A menudo esconde verdades a plena vista, esperando que los corazones hambrientos profundicen. Proverbios capítulo 25, versículo 2 dice: Gloria de Dios es encubrir un asunto, y gloria de los reyes, escudriñarlo. Dios oculta, no para confundir, sino para invitarnos al estudio, al asombro, a la relación. Él quiere que busques, que hagas preguntas, que lo busques con todo tu corazón. Porque al buscar encontrarás más que hechos. Gracias por ver este video. Si este mensaje abrió tus ojos, te hizo pensar diferente o despertó tu curiosidad, déjanos un comentario abajo y compártenos tus pensamientos. ¿Fue Eva la primera mujer? ¿O fue la primera en la línea divina que conduce a la redención? Nos encantaría conocer tu opinión. Y si te gustaría que exploremos más misterios como la historia de Lilith, los Nefilim, o la idea de una raza preadámica, haznoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para más estudios bíblicos profundos, conocimientos antiguos y descubrimientos llenos de fe. Dale me gusta a este video para apoyar nuestro trabajo. Compártelo con alguien que ame las Escrituras tanto como tú. Hasta la próxima. Sigue siendo curioso, sigue siendo fiel y nunca dejes de buscar la verdad escondida a plena vista. Que Dios te bendiga.